todos, vamos a estudiar una pequeña clase de Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, capítulo 2. Vamos a comenzar de la primera Mishnah. Les pido por favor si pueden poner los micrófonos en silencio. En realidad lo voy a poner yo. Si alguno quiere abrir el micrófono puede hacerlo, pero por ahora los voy a poner en silencio para que podamos escuchar la clase. Ahí estamos, buenas, buenas. ¿Qué tal, Gustavo? Presentamos la Mishnah 1 del capítulo 2. ¿Correcto? Vamos a hacer, obviamente, una pequeña introducción de lo que dice esta Mishnah. Rabbi Yehuda Nasi. La palabra que utiliza en realidad la Mishnah es Rebi. Rebi es la palabra Rebe. Rebe es por lo general así se describe a un gran maestro. La palabra Rebe se forman tres letras. Rosh, Bene, Israel. Reish, Rosh, cabeza. Bet, Bene, hijo, Israel, de los hijos de Israel, o sea, son líderes generales. Rabbi Yehuda Nasi. Nasi en general hoy en día se traduce como presidente. El presidente de Israel es el Nasi, pero era históricamente, el Nasi era el líder de la generación. Era la persona que comandaba y representaba a todo el pueblo, particularmente de manera religiosa, de manera espiritual, y en particular Rabbi Yehuda Nasi es una persona muy especial que tuvo el privilegio y la capacidad de ser el autor de la Mishnah. Todo lo que conocemos como Mishnah, que es la fuente base del Talmud, fue compilado por Rabbi Yehuda Nasi. Alguna vez ya lo explicamos en la semana pasada, que la Torá se divide en la Torá escrita, que son los 5 libros de la Torá y los profetas, y la Torá oral, que justamente se transmitía de boca en boca, se entregaba y se transmitía de generación en generación. Y Rabbi Yehuda Nasi, que vivió aproximadamente luego de la destrucción del segundo templo, en el año 3948, estamos hablando hace 2000 años aproximadamente, él escribió, pasó en blanco, como se dice, lo pasó en limpio, todas las enseñanzas de los maestros por temor a que desaparezca. Obviamente al tener que pasarlo en limpio, tuvo que hacerlo de una manera muy escueta, muy condensada, y por eso el Talmud, que es un libro muy variado y muy extenso, que es muy... de hecho, hay grupos de personas que estudian lo que se llama el Daf Yomi, que es una hoja del Talmud por día, que es una hoja bastante larga. Estudiar una hoja del Talmud por día lleva aproximadamente varias horas, y si una persona estudia una hoja por día, que no es una hojita como para leer un librito, sino que es algo difícil, tarda 7 años en terminarlo. Esa es la duración, la longitud del Talmud, y obviamente que también es muy críptico y muy complejo. Y todo el Talmud está basado sobre la compilación de Rabbi Yehuda Nasi de Rebi. Rebi también era descendiente directo de Hillel. Hillel fue el sabio que fundó una tradición, un linaje de lo que fueron los líderes de la generación. Hillel, después su hijo, después su nieto, y así sucesivamente durante más de 17 generaciones. Rabbi Yehuda llegó casi al final, de hecho fue el que finalizó la Mishnah en la cuenta en el año, sería 188 de la era común, y era un trabajo tremendo. Imagínense el trabajo que era compilar casi 500 años de academia, de enseñanza, y poder sintetizarlo en un libro. Y en realidad lo hizo en 6 tomos. Él era muy rico también y tenía muy buenas relaciones con
Antoninus, o algunos dicen que era Marco Aurelio, de hecho el Talmud presenta varias historias con él y los ministros romanos, e intercedía por el pueblo judío en presencia de Roma, que era la fuerza que estaba dominando Israel en ese tiempo. Y en un momento, a pesar de que él tenía una gran riqueza, en su lecho de muerte, él dijo: jamás tuve algún provecho físico de nada de lo que, de un placer material. O sea, por más que era un hombre muy rico, dice, todo lo que yo tenía de riquezas era para poder interceder frente a los gobiernos y frente a las personas, a los ministros del país donde estoy, frente a Roma, etc. Hay una historia que cuenta el Talmud, que 120 años después de la destrucción del templo, él terminó de compilar la Mishnah, y antes de fallecer, la familia estaba muy triste porque veía que su padre y la mujer veía que su marido estaba dejándolos físicamente, y él le dijo: no se preocupen, que preparen toda la mesa de los viernes de Shabbat como siempre. Pongan las velas, pongan el vino, pongan todo. Y yo me voy a ocupar de hacer el kiddush. Y así fue que después del fallecimiento de él, cada semana Revi volvía a su casa a hacer el kiddush para su familia. Esto pasó hasta que un día un vecino pasó y descubrió lo que estaba pasando y quedó medio sorprendido por el espectáculo, entonces dejó de venir Revi. Y una de las cuestiones por cual no lo hizo era para inquietud de que otros justos que no tenían el privilegio de poder volver al hogar después del fallecimiento pudieran parecer menos rectos que él, por eso él interrumpió esa costumbre o esa cuestión. Pero bueno, es una historia misteriosa de Revi que está traída en el Talmud. Ahora, ¿qué es lo que dijo Revi? ¿Cuál fue su enseñanza? Como dijimos acá, cada uno traía una enseñanza que era su leitmotiv, su lema de vida. No eran simplemente palabras en el aire, no eran palabras para quedar bien, sino que vivían absolutamente lo que transmitían. Entonces él trae una enseñanza que la vamos a leer primero en el sentido más literal y después vamos a profundizar un poco en cada detalle de esta Mishnah. Revi dice, Revi Omer, ¿cuál es la senda adecuada en la vida que una persona debe elegir para sí misma? ¿Qué camino debo elegir en la vida? Entonces trae una respuesta que es cualquier senda que sea honorable y beneficiosa para sí misma y también para otras personas. Acá ya nos está diciendo que quiere decir que lo que sea bueno para vos sea bueno para otros. Eso ya es una gran enseñanza, porque hay muchas personas que eligen solamente lo que es bueno para ellos, pero lo que es bueno para ellos no es bueno para los demás. Entonces, vieron, en management hay una idea que se llama win-win, que los dos ganen. A veces una persona en una discusión quiere ganar uno y que el otro pierda. O a veces quiere perder uno y que el otro gane. Win-win es cuando los dos ganan. Entonces acá es una situación de ganar-ganar, los dos ganan. Es beneficioso para vos y sea beneficioso para otras personas. A veces en comercio uno busca ganarle al otro y que el otro termina perdiendo y vencer la discusión. Pero los que enseñan sobre justamente esto de comerciar dicen, lo ideal es que vos busques que los dos ganen, entonces vas a seguir teniendo un cliente y vas a seguir teniendo vos siendo el vendedor. Sé cuidadoso, sigue diciendo, con lo que parece ser una mitzvah poco importante, mitzvah kalá. Debes ir, sé cuidadoso con una mitzvah liviana, que bajamura, como una mitzvah que parece muy importante. ¿Por qué? Y trae una respuesta, porque no sabes qué recompensa se da por cada una de las mitzvot, o cuán importante es cada una de ellas para Hashem. Y después nos dice como un mensaje final, que dice que la persona tiene que tener una reflexión, compara los gastos o la pérdida
que una mitzvah pudiera causar con la recompensa que recibirás por hacerla. No solamente de dinero, sino también de tiempo y de inversión y de ganancia. Y compara la ganancia física temporal de una transgresión con la pérdida que ello producirá. Al momento de la persona actuar incorrectamente, muchas veces no evalúa lo que está perdiendo contra lo que está ganando. El Pirkei Avot y Revi nos llaman a reflexión a qué es lo que conviene hacer o qué es lo que conviene pensar. Bueno, una de las primeras preguntas que vamos a hacer es ¿por qué empieza con esta pregunta? ¿Qué significa cuál es la senda adecuada en la vida de una persona que debe elegir para sí misma? Nosotros ya sabemos cuál es la senda. La senda es que estudie la Torá o que cumpla las mitzvot. ¿Qué es lo que nos quiere decir con cuál es la senda adecuada que la persona tiene que elegir? Entonces, acá nos está hablando de otra cosa. Obviamente que las mitzvot, y él después lo enfatiza, dice, tenés que ser cuidadoso con una mitzvah poco importante como la muy importante. O sea, la cuestión de qué mitzvah hacer o qué mitzvah no es lo que nos está sugiriendo. Por definición, el libro de Pirkei Avot es un libro de moral, un libro de ética, y es un libro que va más allá de la exigencia de la ley. O sea, no nos viene a decir lo obvio solamente, sino nos viene a decir lo especial, lo trascendente, lo que va más allá de la exigencia de la ley. Entonces no nos está diciendo elegí la Torah y las mitzvot. Dice, ¿cuál es la senda adecuada? Eizo y derech, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la conducta? Porque puede haber mitzvot, puede haber el acatamiento a las leyes, puede haber la práctica de las mitzvot, pero el derech, el camino es otra cosa. El camino es el carácter, el camino es la conducta, el camino es lo que vos tenés que elegir. Y acá hay algo muy interesante, y nos dice, Eizoi aderech, con la hey en hebreo, cuando decir, nos dice cuál es el camino. ¿Por qué no dice cuál es el camino? Porque cada uno tiene un camino distinto. Y acá nos está dando una gran lección de no evaluar y no juzgar las elecciones del otro, las diferencias con el otro. Yo tengo que buscar mi propio camino, no puedo buscar el camino de los demás. No puedo imitar. Muchas veces hay personas que pecan por imitadores. Yo copio al otro, copio el modelo del maestro, copio el modelo. ¿Y cuál es tu camino? Y no sé cuál es mi camino. Andan por la vida deambulando sin saber cuál es su camino. ¿Cuál es tu camino de verdad? Entonces, ¿qué camino tenés que elegir vos? Acá dice Isodere Hishrashi Aborlo a Adam, que la persona elige dirigirse. ¿Qué camino elegís para discurrir, para caminar? No solo por la obligación de lo que tenés que hacer, sino la importancia de equilibrar nuestras necesidades con la de los demás. O sea, la importancia de elegir un camino que tenga que ver con nosotros mismos. Encontrar tu propio camino. Esto es interesante que, por ejemplo, hay personas que imitaban a otros y nunca lograban llegar al nivel. En general se dice que cualquier imitación no va a ser tan buena como la original. Hay personas que copian, ¿no? Dice, yo vi un video en YouTube, voy a hacer el mismo video que hizo él. Ay, no me sale igual. O voy a hacer tal cosa y voy a copiar lo que hacía él. ¿Por qué no me sale igual? Porque tu camino tenés que elegirlo vos. No podés dejar que otro elija el camino por vos. Entonces, este es lo que nos... Entonces, este es lo principal. Elegir tu propio camino personal y único. Hay una historia. Bueno, vamos al siguiente punto, que es, ¿cuál es el camino que es bueno? Shei Tiferet, o sea, que es Tiferet. Ayer hablamos de la característica de Tiferet, que es armonía, verdad o compasión. Tiferet tiene que ver con armonía. ¿Por qué?
Porque Rabbi Yehuda Anasí era descendiente de Hillel, que era la bondad en persona. Hillel era como Abraham, aceptaba a todos, recibía a todos por igual y no ponía ningún límite para nadie. Era muy, muy humilde. Por eso decimos Hillel nunca le cerraba la puerta a nadie. Teníamos, el hijo de Hillel se llamaba Rabbi Shimon ben Gamliel, descendiente de Hillel, que fue el primer nazí, el primer líder de la generación, que justamente lo que hizo fue poner muchas reglas, que viene a ser el camino del rigor o la justicia o el orden o la estructura. Rabbi, el tercero, Rabbi Yehuda Anasí, venía a traer armonía entre los dos. Y por eso fue el más prolífico de todos los descendientes de la casa de Hillel y fue el autor de la propia Mishnah. Porque él encontró el camino Tiferet, encontró el camino medio, el camino de la justicia. Y algo interesante que dice acá, Shehi Tiferet Leosea. Para elegir tu camino, para elegir tu senda adecuada, es muy importante que estés vos orgulloso de lo que haces. Hay mucha gente que anda en la vida y en diferentes etapas de su vida y puede tener una vida exitosa, puede ser exitoso en su trabajo, puede tener, le va bien económicamente, pero vos lo ves y lo indagás un poco y descubrís que el hombre vive amargado o triste o no termina de encajar. ¿Por qué? Porque la persona puede hacer muchas cosas y no estar orgulloso de las cosas que hace. O sea, o puede estar pendiente de la aprobación de otros, pero no está pendiente de la aprobación misma de sí mismo. Hay personas que eligen una vocación o siguen un camino porque los padres lo empujan a eso, porque la sociedad lo empuja a eso, y termina siendo abogado cuando él quería en realidad ser artista o otra cosa, y vive una vida de sufrimiento durante muchos años, y no puede sincerarse, y no puede enfrentarlo, y no puede aclararlo, porque puede ser que para el resto sea beneficioso, pero para él no. Lo principal es, tenés que encontrar algo que vos te sientas orgulloso con lo que vos estás haciendo. No solamente que satisfaga o complazca a lo que otros esperan de vos. Y no solamente eso, sino una vez que encuentres algo que te permita autorrespetarte, que te permita aceptarte, quererte, en ese caso vas a poder aceptar a los otros también y vas a ser Tiferet lo mina Adam. Vas a poder también ser productivo, ser bello para otras personas. Otra de las cosas que dice acá es, para cuando vos tenés que evaluar si algo estás haciendo está bien o no, pensá que sea honorable también para otras personas. Porque la persona no se juzga a sí mismo con la misma vara que juzga a los demás. Entonces, miren, no sé si conocen la historia, que había una vez una Idi Shemame que estaba hablando con una amiga, ¿no? Y estaban cuchicheando, ¿no? Hablando de sus hijos. Entonces dice, ay, no sabés lo que es mi yerno, es espectacular, le cocina a mi hija, le trae regalos, la lleva de viaje a Miami, se preocupa por los chicos, está todo el tiempo atento, es un ángel, es espectacular. Ay, pero no sabés, mi nuera es terrible, quiere que mi hijo le compre bombones, quiere que mi hijo la ayude con los chicos, quiere que mi hijo la lleve a Miami, no sé qué se piensa que es. Y en realidad estás usando la misma vara para medir dos opiniones y uno es un ángel y otro es un demonio. ¿Cómo puede ser? Porque no juzgamos de la misma manera. Entonces dice, lo que sea honorable para otros, podría ser honorable para vos. Pero si no es honorable para otros, entonces evaluá si es algo bello que vos lo hagas también. O sea, pensá cuando vas a hacer algo, si otro lo haría, no sería algo molesto lo que otro está haciendo.
Entonces, por eso dice también, honorable para vos, para otras personas, también para otras personas. Entonces, acá estamos buscando no solamente que haya obedecer o que no sea la senda adecuada en la vida, sino que vos elijas una senda adecuada en la vida. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de lo que vos obedeces, porque una persona puede cumplir toda la Torá y las mitzvot, pero si lo hace solamente porque así es, o porque así le dijeron, pero él no le encontró el gustito, nunca va a ser superior, nunca va a ser profundo. Uno tiene que buscar siempre la manera de encontrar lo que le gusta y que lo que te guste. Ahí me acuerdo que tenía un amigo que hablábamos y decía, no busques hacer lo que te gusta, busca que te guste lo que haces. Y siempre debatíamos sobre este punto, ¿no? A veces uno, lo que me gusta hacer no es lo que le gusta al resto. A mí me gustaría estar todo el día en mi casa sin hacer nada. Bueno, esa es la cuarentena y ya nos damos cuenta que no es tan fácil. A veces deseamos esta situación y ahora que la tenemos no la deseamos. Y a veces lo que nos gusta hacer no les gusta, o sea, a veces haces lo que tenés que hacer y que te guste lo que haces es difícil. Tenemos que encontrar un buen equilibrio entre estas dos cosas. Lo ideal sería encontrar algo que nos guste hacer y que les guste al resto también. No es fácil, o sea, obviamente que ahí vemos la dificultad de la cuestión. Hay personas que tienen mucho amor por lo que hacen, pero también que lo que hagan tenga amor otras personas hacia lo que él está haciendo. O sea, encontrar ese equilibrio entre Tiferet Lo y Tiferet Leosea. Belleza para él y belleza para los que lo reciben. Bueno, este es uno de los puntos de aceptarse a uno mismo, quererse a uno mismo como primera medida, el concepto este de que te tiene que gustar a vos primero y después al resto. Me parece un tema muy, muy interesante de analizar, de pensar, de practicar. Y el segundo punto es, ¿por qué tiene que haber admiración de otros para lo que vos haces? Porque acá nosotros decimos que el resto sea beneficioso y que sea honorable para otras personas. Aparentemente esto sonaría a algo orgulloso, a algo arrogante. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer cosas que al resto le... ¿Cuántas veces encontramos, digo, yo hago lo que quiero, si al resto le gusta bien, y si no, no? Y a veces, incluso con acciones correctas, pensamos así. O sea, yo digo, si lo que yo hago es lo que corresponde, ¿por qué me tiene que interesar la opinión de los demás? Entonces, hay varios puntos para considerar acá, que es que uno funciona como un modelo. Y cuando te ven a vos hacer una macana, no te ven a vos, sino que te ven a todo el paquete. Y como judíos lo sabemos mucho esto, y como judíos con kipá y con barba lo sabemos más, que si vos seguís un camino de Torá, una senda adecuada para elegir en la vida, o si vos tenés unos ciertos valores, la macana que te mandes, estás hundiendo a un barco más grande que vos mismo. No es que te estás solamente diciendo, yo hago lo que quiero y que piensen lo que quieran, yo me represento a mí mismo y nada más. No, vos no representás, vos representás a tus padres, representás a tus maestros, representás a tu comunidad, representás muchas más cosas. Es lo que se llama el concepto de Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem, y Hilul Hashem, sería desecrar el nombre de Hashem. Uno no puede aislarse del ojo de los demás y decir, yo hago lo que quiero y no me importa lo que piense el otro, porque vos sos una representación de un grupo, una representación de tu familia, una representación de tu maestro, que se ven reflejados en vos, te guste o no te guste. Y por eso una persona con kipá, una persona con tzitzit, una persona con una cierta visibilidad tiene que ser extra cuidadoso de no meter la pata porque Tiferet lo minadam, tiene que él ser bello. Y acá hay una palabra de armonía, de belleza, que sea agradable, que sea ameno, que sea aceptado por todos. Eso es Tiferet. Entonces me parece también muy importante este punto de vista.
¿Alguien hizo una pregunta? ¿Venimos bien? Levanten los pulgares. No se lo escuchaba. ¿No se escuchaba? ¿Se escucha bien? Pulgar arriba, se escucha bien. Ahora sí. Yo escuché. Se Perfecto. escucha perfecto todo el tiempo. Excelente, bien. Entonces analizamos la primera parte de la Mishnah. La podemos dividir a la Mishnah en tres partes. Perfecto, Esta es la primera. Rab. ¿Qué tal? Bien, Se escucha bien. excelente. ¿Cuál es la senda adecuada que debe elegir una persona para sí misma? Cualquiera senda que sea honorable. Cualquier senda quiere decir que elige tu propia aventura. No hay una senda para todos. No hay una fórmula para todos. Por lo tanto, tengo que respetar la fórmula del otro y tengo que encontrar mi camino propio en la vida. Que sea honorable para mí, que yo me sienta honrado de hacerla. Que tengo que estar orgulloso de hacerla yo. Beneficioso para mí misma, que yo me sienta beneficiado, respetado y que ame hacer lo que estoy haciendo. Y también para otras personas, porque si yo elijo algo que a mí me gusta hacer, pero es dañino para otros, no es el camino correcto tampoco, ni para mí ni para otros. La segunda parte de la Mishnah es, sé cuidadoso con una mitzvah kalá, con una mitzvah liviana, tanto como con una mitzvah importante, con una mitzvah jamurá, pesada. ¿Por qué? Porque no sabes qué recompensa se da por cada mitzvah. Y acá entramos en una cuestión que es la importancia de las mitzvot. Hay una historia que leí hace poco, que había una vez un hombre que era un soldado en ruso. Un soldado ruso, era un judío que vivía en Rusia y vio que el camino del judaísmo no era un camino muy ambicioso y este hombre era una persona que tenía mucha ambición, quería crecer, quería ser famoso, quería ser rico. Entonces abandonó el shtetl, abandonó el pueblito, se metió en el ejército ruso, abandonó su judaísmo, se declaró no judío y fue creciendo realmente y se convirtió en un gran capitán del ejército zarista y declaró, digamos, se negó a su judaísmo completamente. En una ocasión, en una de sus campañas militares, encontraron un cadáver en el río. Entonces rescataron el cadáver del río, el cuerpo, y descubrieron que el cuerpo de la persona que habían rescatado del agua vestía bajo la ropa un talit katán, un tzitzit, y la vestimenta que va abajo de la camiseta, y la vestimenta que usan los hombres, que tiene 4 puntas en los costados, va abajo de la ropa, a veces no se ve. Y entonces cuando descubrieron eso, lo llevaron a la comunidad judía y le dieron la sepultura judía. Entonces este hombre, muy alejado del judaísmo, muy alejado de todo, no cumplía ninguna mitzvah, ni se sentía representado, pero reflexionó y dijo, la verdad es que yo no cumplo nada, no cumplo Shabbat, no cumplo Kasher, no cumplo Yom Kippur, no cumplo nada. Renuncié a mi judaísmo totalmente, pero pensándolo, hay algo que sí me gustaría tener, que es que me entierren en un cementerio judío. Me gustaría eso. Entonces dijo, no voy a ir a la AMIA, vamos a decir, no voy a ir a la Hebre Kadisha a presentarme, además que yo me muevo en ámbitos y en círculos militares rusos que no tengo contacto con la comunidad. Lo que sí voy a hacer es que voy a vestir siempre bajo la ropa un talit katán. No es que creo ni no sé, no me siento identificado, pero esa elección la voy a hacer, que si en algún momento me llego a morir, cuando encuentren mi cadáver, sepan que soy judío y me den sepultura judía. Y así fue que eligió una sola mitzvah para hacer. Empezó a ponerse el talit katán abajo de la ropa. Y con una pequeña acción que empezó a hacer, al tiempo, llegó Yom Kippur. Y se enteró que era Yom Kippur. Había otros soldados judíos bajo él, que él estaba en un alto cargo. Y dijo, me siento con ganas de ayunar el Yom Kippur. Entonces ayunó 25 horas ese día. Y después
le trajeron para comer algo de comida no kasher, un pedazo de jabón, un pedazo se sintió incómodo para comer esa comida. Y así fue aumentando día a día hasta que finalmente abandonó el ejército y inició un camino de teshuvá. Entonces, no desestimes el peso de una mitzvah pequeña, porque todo se empieza con una acción. Y me parece una linda historia para este concepto, como es otra Mishnah del Pirkei Avot que lo vamos a llegar a ver, que es una mitzvah provoca otra mitzvah y una transgresión provoca otra transgresión. Una acción buena tiene un valor muy importante. Hay otra historia. Había una vez un rebbe, llamaba el rebbe de Apt. Era una ciudad en Polonia. El rebbe de Apt, en una ocasión, vino un hasid, un discípulo de él, y empezó a, como se dice, a llorar un poco, pero a pedirle una bendición para revertir su situación. Él había sido un comerciante muy exitoso, que le iba muy bien económicamente, y ayudaba y daba tzedaká y todo, pero se le había dado vuelta la rueda de la fortuna y había quedado empobrecido completamente. Deudas, y devolvió la deuda, vendió su casa, vendió todo, quedó sin nada. Y le dijo: Rebe, no lo hago por mí, lo hago por mis hijas. Tengo varias hijas en edad de casar. Y en esa época en Europa se estilaba que cuando uno casaba una hija tenía que poner una dote. Tenía que ponerle una banca, un depósito inicial. Y si no, era muy difícil casarla. Entonces dice: mis hijas sin dote no las voy a poder casar, no lo hago por mí, lo hago por ella. Entonces el Rebbe se sintió conmovido, le dijo: te voy a dar una brajá, ¿cuánto tenés a disposición? ¿Cuánta plata tenés? Y le dijo: la verdad es que un solo rublo, es todo lo que me queda. Entonces le dijo: anda con bendición, lleva ese rublo y el primer negocio que te ofrezcan, cómpralo. No importa lo que sea, el primer negocio que se te presente, gasta ese rublo. Bueno, el hombre fue y en el camino entró a una posada para pasar la noche, para descansar, y había un grupo de comerciantes de diamantes judíos que estaban ahí tomando unas copitas, charlando, riéndose, hombres que muy bien vestidos, con ropa de seda, con todos los carruajes y toda la ropa de la época, y lo vieron venir a este schlepper, ahí a este hombre mal vestido, con ropas de pobre, y medio que lo tomaron para la chicana, lo empezaron a cargar. Le dice: ¿y qué haces de tu vida? No, vengo de mi maestro. ¿Y qué andas buscando? Dice: estoy buscando un negocio. Ah, sí, ¿qué negocio? Mira, nosotros vendemos diamantes, ¿querés comprar algún diamante? Sí, me encantaría, dice, el primer negocio que me surja lo voy a hacer. Le dice: ¿y cuánto dinero tenés para comprar? Le dice: un rublo. No, le dice: con un rublo no comprás ni el polvo del diamante. Pero había otro que estaba para hacerse el gracioso con los amigos. Le dice: por un rublo, ¿sabés lo que te vendo? Vos dame el rublo y yo te vendo mi parte en el mundo venidero. Te vendo mi olam habá, te vendo mi porción en el mundo venidero. ¿Qué opinás? Trato hecho, negocio, firmame acá. Por un rublo le vendo mi parte en el mundo por venir. Y todos los amigos riéndose: mirá cómo se la creyó, mirá. El rublo más barato de la vida. De repente, en medio de toda esa risa, se acerca la esposa de este comerciante de diamantes. Dice: ¿Cuál es la realidad? Compartan el chiste que me lo perdí. Dice: acá tu marido acaba de ganarse un rublo. Dice: sí, que es gratis. Dice: no, le vendió a este pobre hombre su parte en el mundo venidero. La mujer se pone seria. Le dice: ¿cómo? ¿Vos vendiste tu parte en el mundo venidero? Yo no pienso compartir un minuto más de mi vida con alguien que no tiene parte en el mundo por venir. No, pero era un chiste, era toda una broma. Dice: ¿qué broma? Y el pobre hombre dice: no, mira, acá tengo un papel firmado. Por un rublo yo compré su parte en el mundo venidero. Así que la mujer le dice: ¿estás loco vos? ¿Qué te pensás que es un chiste? Esto es algo serio, esto es algo grave. A decir verdad, la rica, la millonaria de esta historia era esa mujer. Ella había heredado los diamantes de su padre y su marido nada más se los comerciaba, pero la dueña de todo era ella. Le dice: mira, papito, con los diamantes míos, si vos no recuperás
ese contrato con tu parte del mundo venidero, yo te pido el divorcio inmediatamente. Me voy a divorciar de vos. No pienso seguir compartiendo con vos ni un día más. Pero el hombre dice, pero mi amorcito era un chiste, es una broma. Entonces va el hombre y le dice, vuelve a lo del pobre hombre y dice, mirá, se lo tomó mal mi señora, hagamos una cosa, voy a hacer te devuelvo el rublo y devolveme el papel y terminamos. Y dice, no, ¿qué te devuelvo el rublo? No te devuelvo nada, yo te lo compré, esto es mío y no te lo devuelvo. Vos sabés que te doy 2 rublos. Dice, no, mira, no me entendiste, dice el hombre. Por menos de 1000 rublos no te doy nada. ¿Cómo? Vete, pues estás cargando 1000 rublos en esa época, era una fortuna, era realmente, no sé, cómo decir, en $10.000, no sé qué número era 1000 rublos. Le dice, por menos de 1000 rublos no te doy nada. Dice, menos de 1000 rublos, estás loco, es un chiste. Pero mirá, mujer, dice, la mujer dice, si le tenés que pagar 10.000 rublos, se lo vas a pagar. O recuperás ese contrato o me divorcio. Y el hombre dice, pero ¿cómo puedes? Dice, mirá, yo no soy ningún... yo soy un comerciante, yo era un comerciante, perdí todo, pero sé hacer negocio, a mí no me vas a mover, te digo 1000 rublos son 1000 rublos. El hombre empieza que esto, que el otro, dice, ¿cómo se te ocurrió? Le dice, yo vengo acá de ver al Rebe de App. Y el Rebe me dijo, el primer negocio que se te presente, lo tenés que comprar. Entonces se me ofreció un negocio muy barato por 1 rublo, y ahora ese negocio vale 1000 rublos. Entonces, al hombre no le queda más alternativa y tiene que depositar y darle los 1000 rublos, y el hombre con eso podía casar a la hija, casar a la segunda hija, y su situación cambió. Pero la mujer, la esposa, dice, a mí me gustaría visitar a ese maestro tuyo, si me querés acompañar, dice, vamos juntos. Entonces fueron todos a visitar al Rebe, y la mujer se le acercó al Rebe y le dice, Rebe, yo entiendo que usted acá tenía algo programado, que la mandó a esa mujer, lo mandó a este hombre, pero lo que no entiendo es que acá hay un poco de engaño, porque el hombre, mi marido vendió su parte en el mundo venidero por 1 rublo y lo vendió a 1 rublo y lo recompró a 1000 rublos. Lo voy a dejar con la incógnita porque falta menos de 1 minuto para que se corte los 40 minutos. Pero si quieren volvemos a entrar. Entren de vuelta al link. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el maestro, el Rebe este le dice, mirá, cuando tu marido vendió su mundo venidero, ¿cuánto él valoraba a su mundo, el valor de una mitzvah? ¿Cuánto valoraba él el valor del mundo venidero? Para él no le valía ni siquiera 1 rublo, porque no lo consideraba algo valioso. Ahora que vio la gravedad del asunto, ahora que vio y se cayó en conciencia, y o sea, se dio cuenta la importancia que él tiene, ahora no solo subió el valor de su mundo venidero, porque él estuvo dispuesto a pagar por esa mitzvah, por ese valor, una gran cantidad de dinero. Entonces realmente la propiedad se reevaluó y ahora vale para él 1000. Entonces no fue un negocio engañoso, sino que simplemente subió el valor del mundo venidero de él. Por eso ahora vale 1000 y antes valía 1. Entonces, volviendo a lo que decía la Mishnah, evaluar el valor de una mitzvah, que no sabemos cuál es la recompensa de una mitzvah. Y acá hay un par de puntos importantes, que es el siguiente. Hay una Mishnah en el Pirkei Avot también que dice, no hagas las mitzvot para recibir la recompensa. No seas como el esclavo que trabaja para recibir la recompensa. O sea que las mitzvot no tienen que hacerse por la paga, por lo que nos van a dar. Entonces, en este caso, decimos, sé cuidadoso con una mitzvah porque la recompensa de una mitzvah. Y uno dice, pero mi camino, mi manera de hacer las cosas es no buscar el valor de una mitzvah. Entonces acá tenemos un par de puntos para analizar. Acá, cuando decimos que Dios nos recompensa por las mitzvot, no se trata que nosotros lo hacemos por la paga, lo hacemos por el valor de lo que nos van a dar. No es una cuestión de ser peseteros, como se dice, de ser ahí buscando lo que nos paguen más una, nos paguen más la otra, y decimos después, nos pagan más por una menos importante que por una más importante. Sino que cuando Dios nos da las mitzvot, es como cuando un padre busca recompensarnos.
Hashem nos quiere recompensar de alguna manera. Y él eligió lo que se llama midá que negue midá, medida por medida. Según el esfuerzo que vos hagas, así va a ser la recompensa. Y esto es algo muy valioso que es para otra charla, pero es que Dios no quiere que hagamos las cosas gratuitamente, que recibamos las cosas de arriba. Como este hombre que no sabía valorar su mundo venidero y después lo aprendió a valorar. Supo que no se quería quedar sin eso y ahora tenía otro valor. Entonces también las mitzvot, si todo fuera gratuito, la persona no sabría apreciarlo. Al ser que las cosas tienen un valor del esfuerzo que uno tiene, entonces Hashem nos recompensa con la misma medida. Entonces, en ese caso, cuando uno es atento a una mitzvah liviana, la recompensa, pero no es que uno lo hace por la recompensa, porque nosotros no sabemos la recompensa, pero sabemos que Hashem busca el mejor modo de recompensarnos a través de nuestras acciones. No es que lo hacemos por eso, sino que es un resultado. Es una recompensa, o sea, es más valioso la atención a la minuta, al detalle, y no ponerle justamente valor a las mitzvot. O sea, yo digo, no, Yom Kippur sí, una mitzvah más liviana no. Cuando uno toma todas por igual o a todas le da el mismo valor, la recompensa, o sea, la actitud de Hashem hacia nosotros también es valioso y atento hacia eso. Hay mucho más para hablar y esto es solamente una Mishnah del capítulo 2. Hay bastantes temas más para analizar. Una de las cosas sobre este tema de la mitzvah, había una vez un hombre que fue encarcelado. Estaba en cuarentena, como se dice, estaba encarcelado, estaba en prisión, y al estar en la cárcel no podía ir al templo, no podía escuchar la lectura de la Torá, no tenía acceso a tefilim y a diferentes mitzvot, como el shofar, o como la Hanukkah, y estaba en prisión, estaba limitado físicamente como estamos hoy. Entonces, luego de hacer un pedido y una apelación de su caso, le dijeron los ministros, los guardiacárcel le dijeron que él podía elegir un día al año para salir de la prisión. Esta historia tiene varios años, varios cientos de años, pero me hace acordar esta semana estuve en un Fabrengen por Zoom con un hombre de Chabad que estuvo en Argentina hace 40 años, que se llama el Reb Rubashkin, que él tenía una empresa muy grande de carne kosher en Estados Unidos, la más grande de todo Estados Unidos, y por diferentes irregularidades fue puesto a prisión, pero fue un castigo muy sospechoso de la justicia americana porque le dieron 27 años de cárcel por algo que no era penal sino comercial. Incluso hubieron apelaciones de parte de senadores de Estados Unidos y de grandes personas de leyes diciendo que su caso fue como muy notoriamente antisemita y muchísimos derivados, que sorprendentemente 8 años después de estar en prisión, el presidente Trump hace 3, 4 años le dio el indulto, en un hecho también extraordinario y milagroso, algo muy sorprendente en su vida. Y él justamente habló el otro día, y una de las cuestiones que él habló, no en la charla del otro día, pero yo lo había escuchado, es que también le ofrecieron la posibilidad de salir un día de la cárcel. Y él refirió a esta historia que estamos contando ahora con este hombre. En una ocasión le dieron la posibilidad de salir un día de la cárcel, entonces no sabía qué hacer. Dice, ¿qué conviene salir? ¿Para Yom Kippur? ¿O para Shabbat? ¿O para Sukkot y a tomar el etrog? ¿O para un día de semana para ponerme los tefilim? No sabía qué, o comer matzá, tal vez la noche del Seder. Entonces le escribió una carta al Radbaz, un rab muy importante de su época, y la respuesta del rabino fue, elegí el primer día que pueda salir. ¿Qué día tenés que salir? Mañana. Porque, justamente como dice esta Mishnah, no sé cuidadoso con una mitzvah que parece poco importante, como no hay mitzvot más importantes que otras. Un solo día, un solo momento que podés cumplir mitzvot,
eso ya es preciado para Hashem. Entonces, las mitzvot más preciadas para Hashem siempre tenemos que aprovechar la primera oportunidad que tenemos. Y esto también nos da un mensaje sobre los días del año y cómo observamos nuestro judaísmo. No hay días buenos y días malos. El primer día que puedas es el mejor día posible. Y la segunda enseñanza también sobre esta situación de la cuarentena. ¿Qué día vamos a salir? ¿Cómo vamos a hacer en Rosh Hashanah? ¿Cómo vamos a hacer en Yom Kippur? ¿Cómo vamos a hacer en Sukkot? ¿Cómo vamos a hacer? Vivimos el día a día, y como lo hablamos ya en una de las primeras clases, estando en cuarentena, que servir a Hashem no tiene que ver con hacer lo que Él quiere, o sea, con lo que nosotros pensamos que es servir a Dios, sino que servir a Dios es servirlo como Él quiere que lo sirvamos. Y si Él eligió que ahora lo sirvamos estando en casa, y estudiando con nuestros hijos, y ponernos tefilim en nuestra casa, ese es el deseo de Él, entonces lo vamos a hacer con las mismas ganas que cómo vamos a hacer estando Yom Kippur en el templo. El segundo punto que vemos de la enseñanza de Rabbi Yehuda Nasi es que él dijo, que tiene que ver con la cuarentena, que siempre tenés que equilibrar que tu necesidad espiritual no moleste al otro, sea acorde con la necesidad de los demás. Cualquier senda que sea honorable para vos y también para otras personas. Ustedes saben que hay algunas personas en Israel que están perseguidas por la policía, y uno ve a veces, le mandaron un video que hay unos religiosos que están en la calle y no están acatando la orden. Eso está mal. ¿Por qué? Porque vos, por tu religiosidad, no podés poner en peligro la vida de otras personas. Y esto es lo que nos está diciendo Revi. Cualquier senda que sea honorable tiene que ser beneficiosa para vos misma y también para otras personas. Yo no puedo comprometer la salud de un adulto mayor porque tengo ganas de hacer una tefilá con minyan o ir al templo a escuchar la Torá o hacer cualquier otra cosa. Parte del destino, parte de la elección que Hashem tuvo hacia nosotros fue que estemos en casa y que nos cuidemos mutuamente. Entonces, cuidar la vida es la primera mitzvah. Y por eso, aunque sea no beneficioso para mí, en mi entendimiento de lo que es espiritual para mí, tiene que ser beneficioso para otras personas. Y Rabbi, como era el líder de la generación, lo sabía esto más que nadie. Un líder tiene que estar dispuesto a renunciar a su propio beneficio personal para poder asistir a los demás. Por eso su enseñanza era su enseñanza de vida. Y él no la decía de la boca para afuera, sino que toda su vida él practicó, se puso en riesgo, intentó y trabajó y tomó muchas decisiones con mucha humildad para poder hacer que el resto de la comunidad esté mejor. El último punto, la tercera parte de esta Mishnah dice: compara los gastos o pérdida de dinero de una mitzvah que pudiera causar con la recompensa que recibirás por hacerla. Y compara la ganancia de una transgresión con la pérdida que ella producirá. Vamos a terminar con algo cortito, que se cuenta que cuando la persona sube al cielo, después de los 120 años de su trabajo acá abajo, cuando el alma deja el cuerpo, hay diferentes maneras cómo producir, pero la idea es que le muestran una película a la persona. Y en la película le dicen, lo sientan, no sé si es en un cine o lo sientan en un lugar, le dicen, vamos a ver una película, ¿tenés ganas? Dale. Y le dicen, mirá la historia de vida, una biografía de tal, y le muestran toda la vida de una persona. Y le dicen, bueno, ahora tenés que juzgarlo. Y la persona dice, mira, me pareció que estuvo mal cuando hizo tal cosa, me pareció que estuvo bien cuando él hizo la otra. Y después le abren los ojos y le dicen, esa persona eras vos. Y vos te estás juzgando a vos mismo. Entonces le hacen el replay de su propia vida y él es su propio juez y su propio tribunal. Entonces, este es un poco el concepto que dice acá. Compara los gastos de la pérdida que una mitzvah pudiera causar con la recompensa y compara la ganancia física con la pérdida que ello producirá. Una de las cuestiones esenciales en la diferencia entre el bien y el mal, entre elegir el bien, es que a veces el deseo impulsivo, que viene de nuestro lado más perverso, el deseo animal, es muy fuerte, pero a veces no sé si les pasa cuando uno se da el gustito
y a veces se encapricha con un gustito, y se empecina con ese gustito, o con esa... Termina y dice, bah, era mucho marketing, y después que lo hice me siento vacío. Venía con ambición, años trabajando para comprarme el auto 0 kilómetros tal, y cuando cumpla mi sueño y lo compre, ahí voy a ser feliz. Y se compra ese auto, llega a esa meta, y el día después que salió a pasear con el auto por Palermo, vuelve a su casa y dice, uy, pero vi que el vecino tiene un modelo más nuevo, y me terminó el gustito que tenía, y ahora me siento vacío de vuelta y tengo que buscar algo que no encuentro lo que... O sea, la ganancia física temporal de una transgresión dura poco, tiene un efecto de vacío. En cambio, la inversión, cuando uno hace una buena acción, a veces cuesta, no es fácil, porque tenemos muchas fuerzas en contra que nos dicen no hagas eso, que sos buenito de repente, o querés hacer el bien, o quién sos, o quién te crees que sos, o ahora tengo fiaca, pero cuando terminás, te sentís bien, te sentís productivo, te sentís que valió la pena. Entonces, no estoy hablando en términos de la vida después de la vida, sino que incluso en nuestra vida actual tenemos que hacer este ejercicio. Hay una historia que había una vez un padre que llevó a su hijo chiquito en Rusia antes de su bar mitzvah. Entonces le dijo, yo quiero que antes de tu bar mitzvah vayas por primera vez en tu vida a la mikve. La mikve, las mujeres van a la mikve por lo general y los hombres también van a la mikve. Antes de la tefilá, pero en esa época la mikve no estaba calefaccionada, no era una cuestión como hoy en día que son como un spa con temperatura, termostato y todo, sino que a veces era agua fría. Y en Rusia, en invierno, entrar en la pileta de agua fría era algo que costaba. Entonces el nene empezó a meterse en el agua y empezó, ay, 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 qué frío que hace. Y se metió en el agua, se me sumergió, y después sale del agua y el padre le da una toalla calentita. Ah, dice, ahora me siento bien, está calentita. El padre dice, te voy a dar una lección de vida. Todo lo que empieza con una exclamación de placer, o sea, diciendo, ah, qué lindo, generalmente termina con una exclamación de dolor. Ay, 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 o sea, te vas a dar el gustito ahora y después vas a terminar lamentando. O cuando uno se da una panzada que se come el asado y dice, no debería comer esto, y después te termina revolcando porque te duele la panza. En un ejemplo más bajo, pero así lo multiplicamos a todo. Y todo lo que empieza con una sensación de esfuerzo, de dolor, de un ay, después termina siendo un ah, qué placer. Entonces, esto es comparar los gastos de la pérdida de una mitzvah con la ganancia. Que tengan todos un buen día, unas buenas noches, que podamos sobrellevar nuestra situación actual y que podamos aprender realmente del Pirkei Avot y de todo lo que tengamos a disposición, que es muy interesante y muy lindo. Coco, un saludo por ahí, veo que levantás el pulgar. Gustavo, María, Jayalea, Alejandro. Saludos a todos. Excelente, Yossi. Saludos, muchas gracias. Después